El libro de Ruth, capítulo 3, esta es la segunda parte, la obediencia que redime. En nuestro estudio anterior entendimos lo que significa el acto que realizó Ruth. Recuerdan ustedes cuando descubrió los pies de Boz y en su momento aclaramos que de ninguna manera esto representó algún acto de tipo sexual, como en ocasiones se ha entendido, o incluso se, se, se comparte interpretación en ese sentido. Es un error porque lo que estaba haciendo Ruth tiene que ver con una señal que estaba mostrando a vos, una señal que se encontraba relacionada con un mandamiento específico, el mandamiento por el que Ruth podría ser redimida, porque vos era lo que se entiende como un pariente redentor, y que de acuerdo al mandamiento de Deuteronomio capítulo 25, esta redención tendría el propósito de procrear un heredero que sucediera al esposo difunto de Ruth, a fin de que el nombre del difunto pues no fuese borrado de entre las tribus de Israel. Este fue un mandamiento que en su momento tuvo vigencia con ese propósito. Y en este caso, Ruth estaba llevando a cabo lo posible, lo necesario, de acuerdo al consejo de Noemí, su suegra, para ser redimida. Y esto significó que Ruth, más que ver por sus propias necesidades de manutención, lo que en su caso y sobre todo en aquel tiempo pues era apremiante, en realidad Ruth se preocupó más por obedecer la Torá conforme a lo dispuesto por el capítulo 25 que estamos mencionando del libro de Deuteronomio a partir del verso 5, que describe todo este mandamiento. Y lo sorprendente de esto es que proféticamente hablando y aplicando los aspectos simbólicos de los personajes, veremos que esto que hicieron tanto Ruth como Boaz, pues tuvo implicaciones para el mundo entero. No solo en el aspecto simbólico, sino desde el punto de vista del linaje que procuró mantener Ruth y que finalmente lo logró. Y dice esta segunda parte a partir del verso 11, dice, ahora pues no temas, hija mía, en este momento que Ruth descubre los pies de vos, vos entiende perfectamente la señal y le dice esto a Ruth. Dice, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Aquí lo que le está diciendo vos es algo muy importante, por supuesto, para la persona de Ruth. Y lo que le estaba diciendo, le estaba anticipando realmente que por él no habría ningún problema en redimirla si las circunstancias fueran el caso. Vos de inmediato entendió la señal de Ruth y supo que debía cumplir con este mandamiento del que hemos estado hablando. Así es de que lo que vos le dijo a Ruth fue que estaba él dispuesto a tomarla por esposa en atención a este mandamiento de la Torah. Y la razón por la que vos no tuvo ninguna duda pues fue en asegurarle que la redimiría, fue precisamente por el testimonio que Ruth tenía, tal cual se lo dijo, frente al pueblo, al asegurar que ella era una mujer virtuosa. Y dice el verso 12, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Y bueno, esto es importante porque quizás Ruth ni Noemí lo consideraron. Esto significa que el mandamiento debía ser atendido, pero conforme a un orden, cumpliendo el orden establecido por la propia escritura, como en muchos aspectos en que se atienden asuntos en donde se reclaman derechos, por ejemplo, lo más común y cercano a esto podría ser las herencias, en donde existe un orden en el que las personas pueden heredar
según sea el parentesco con el autor de la herencia. Y en este caso, lo que Boaz le dijo a Ruth fue que él estaba enterado de que había otro pariente más cercano que él. ¿Qué significa esto? ¿O qué significó en su momento? Bueno, significó que había otro pariente que tendría mejor derecho de redimir que vos. ¿Por qué? Por la cercanía del parentesco. Ese era el punto. Por eso le dijo vos esto. De manera que en caso de que en un momento dado se tenía que agotar primeramente esa instancia y tenía que ver si realmente este pariente más cercano sería redimiría, cumpliría con su obligación de acuerdo a la Torah o no la cumpliría, porque también era una posibilidad. Porque solo en el caso de que aquel pariente con mejor derecho, por ser más cercano, se negara a redimir, entonces vos podría tener esta oportunidad de redimir. Pero si no fuese el caso, pues bueno, no podría. Sin embargo, pues vamos a ver que finalmente sí fue así. Este pariente más cercano, vamos a ver más adelante que finalmente se rehusó a cumplir este mandamiento. Y dice el verso 13, pasa aquí la noche, le dice vos, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré, vive el Señor, descansa pues hasta la mañana. Aquí está la promesa que le está haciendo vos. Dice, ¿qué le está diciendo vos? Bueno, le está diciendo, de una o de otra forma, ya sea yo o sea el pariente más cercano, tú vas a ser redimida. Esta es la promesa que está recibiendo Ruth. Así de que le dice, estate tranquila, no te preocupes. De acuerdo a la propia escritura, pues estamos confirmando que esto que pasó entre Ruth y Boaz no tiene nada que ver con algo de tipo sexual, como estamos viendo, nada que ver, sino que Boaz esperaría a ver la respuesta del pariente más próximo para saber si redimiría o si se negaría a hacerlo. Y en caso de que se negara a hacerlo, entonces Ruth, conforme al mandamiento, descubriría el calzado de aquel pariente. Algo tendría que hacerse frente a los ancianos del pueblo. Esto tendrían que ser testigos los ancianos de acuerdo al mandamiento. Estos ancianos que representaban la autoridad. Y en este caso, pues este acto era un acto público. Eh, Y bueno, dice el verso 14, y después que durmió y sus pies hasta perdón, y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, que no se sepa que vino mujer a la era. Después, es decir, estaba cuidando su honra, la honra de Ruth, porque al final de cuentas la respetó, no, una vez más, no tenía nada que ver con un aspecto sexual, ni se fue a ofrecerse, no, de ninguna manera. Esto tenía que ver con un cumplimiento de la Torah, y hay que verlo en ese sentido, y por esa razón Ruth se mostró honesta y decente, y en este caso Boaz la respetó, y no solo eso, sino que incluso le advirtió que había otro pariente más cercano. Con mucha mayor razón tendría que respetarla absolutamente. Así es de que aquí estamos viendo que cuidó la honra de Ruth, que no se hablaran cosas que no tenían nada que ver. Dice el verso 15, después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Esto es importante porque vos le dio a Ruth 6 medidas de cebada, y esto es interesante porque en el aspecto simbólico se dice que el número 6 en las escrituras representa la gracia, y lo que hace la gracia en la vida de las personas es afirmar el cumplimiento de la palabra de Dios.
En el estudio de la mañana lo veíamos, lo estuvimos analizando, que es justo lo que hace la gracia. La gracia es que te permite, te impulsa a cumplir la voluntad de Dios, algo sobrenatural que no cualquiera está dispuesto a recibir. Así es de que eso es lo que hace la gracia, eh, impulsa a cumplir la voluntad del Señor. Y como estamos viendo, vos estaba decidido a cumplir el mandamiento que tenía que ver con redimir a Ruth. Si en un momento dado tuviera esta oportunidad. Y esta entrega de cebada, en número de 6 medidas, representó como una garantía de que el Redentor cumpliría su palabra. Dios nos ha dado su gracia y con el propósito de que cumplamos su voluntad. Ese es el mayor interés del Padre, porque cumpliendo su voluntad nosotros podemos en un momento preservar la salvación que nos ha sido dada por el Salvador, por el Mesías, por Yeshua. Porque cumpliendo su voluntad en nuestras vidas, pues se darán las condiciones perfectas para que a su tiempo nosotros habitemos en su reino para siempre. Y esto es la redención que anhelamos todos. Una redención que esperamos a cargo del Mesías, Yeshua. Dice el verso 16, y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Eso tiene un significado importante porque la bendición que vos quiere proveer no solo sería una bendición para Ruth y no solo sería en favor del esposo fallecido de Ruth, sino que la bendición también sería para Noemí. El acto de obediencia de vos sería para la familia de Noemí. Es decir, que el acto de obediencia del Redentor tendría efectos de bendición para todo el mundo, la obediencia del Redentor. Filipenses capítulo 2, para que veamos la analogía profética de esto que hizo vos, o que estaría dispuesto a hacer vos. Dice Filipenses 2, a partir del verso 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en el Mesías Yeshua, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta obediencia, esta calidad de obediencia que tuvo el Mesías fue la que le llevó a la muerte, cumpliendo el propósito por el que fue designado por el Señor, por el Padre Eterno. ¿Por qué? Porque esto para nosotros representa la redención. Así que la obediencia de nuestro Mesías nos, eh, nos garantiza la redención final. La obediencia de vos a la Torah traería bendición a muchas personas, así como la obediencia del Redentor Yeshua trajo bendición al mundo entero. Dice el verso 18, entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Lo que le está diciendo es que vos estaba decidido a que se resolviera esto ya cuanto antes. Lo que vemos en estos versículos es una clara muestra de que la actitud de vos respecto a la obediencia a la voluntad de Dios era tan clara y tan pronta que no dejó de actuar en consecuencia, y eso habla de la calidad de la persona de vos, como un hombre piadoso, temeroso de Dios, que tenía como propósito primordial en su vida la obediencia al Señor. Este principio nos implica preguntarnos si nosotros tenemos esta característica en nuestra vida. ¿Pero has preguntado alguna vez? Una
pronta obediencia a los mandamientos de Dios. Cuando en la vida se ha presentado alguna oportunidad para hacer determinadas cosas que implican obediencia a la Torá y que en esa obediencia se genera una bendición para otras personas, cuando tú lo adviertes, ¿estás presto para obedecer? Eso es importante que nosotros mismos nos lo preguntemos. Muchas veces hemos tenido la oportunidad de hacer el bien a otras personas compartiendo el Evangelio, el hecho de que Dios haya dejado ver la necesidad de otras personas y que tú lo hayas podido ver para cumplir uno de sus mandamientos más importantes para el Señor. ¿Cuál es? El amor al prójimo. Y que nosotros tengamos la oportunidad de hacer el bien. ¿Cómo? Pues a través de compartir el Evangelio, palabras de esperanza. Y en esta ocasión, Yeshua habló de esta enseñanza tan importante para nuestras vidas, en la que Dios nos deja ver la necesidad de otras personas para poder actuar en consecuencia. La ocasión en que Yeshua está dándole una enseñanza a sus discípulos muy importante. Dice Mateo capítulo 9, verso 35 en adelante, dice, recorrió Yeshua a todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Esto es hermoso. Es lo que nosotros tendríamos que sentir igualmente al ver la necesidad de otros. Sentir compasión de ellos. Dice, porque estaban desamparadas como dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas obreros pocos. Rogad pues al Señor que la mies que envíe al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dios permite que haya necesidad y sobre todo permite que veamos la necesidad que hay en el mundo, porque espera que nosotros manifestemos compasión, la compasión que Yeshua mostró a las multitudes. Una vez que una persona es consciente de esta necesidad, automáticamente está llamada a suplirla con sus propios recursos, con lo que pueda. No necesariamente en la medida que de la expectativa de las personas, ¿no? Sino en la medida de la expectativa divina, lo que Dios espera que tú hagas por aquella persona. Y esto tiene que ver con lo que tú puedas, con lo que tú tengas. Y no necesariamente estamos hablando de recursos económicos, de dinero. Claro que muchas veces es importante y si lo puedes hacer, hazlo. Pero muchas veces lo que las personas esperan es escuchar una palabra de aliento. Y tú la tienes. Así es de que si Dios te permite ver la necesidad en tu corazón de esas personas, actúa en consecuencia. Yeshua después les mostró a sus discípulos la necesidad de la mies para que sintieran compasión de las multitudes. Y dijo algo bien importante, hay que orar al Señor para que envíe obreros a su mies. Hace falta gente que con la capacidad de ver la necesidad de otros y que estén dispuestos a trabajar por eso. Y el objetivo fue para que por sí mismos y por la oración de sus discípulos recibieran este llamado divino para llevar el Evangelio, que fueran confirmados después de haber sido llamados por Yeshua, que fueran confirmados, fortalecidos y enviados para llevar las buenas nuevas de salvación. De la misma manera en que tenemos la oportunidad de hacer el bien, porque Dios nos ha mostrado la necesidad de los demás. Asimismo, vos en su momento tuvo esta oportunidad y reaccionó en consecuencia. Mas esa reacción obedeció a la obra del Espíritu de Dios en el corazón de vos. No debes de olvidarte de esto tan importante. Es el Espíritu de Dios el que te mueve a actuar en consecuencia de la necesidad de otros. Noemí sabía que vos era este tipo de persona, un hombre conocido por su interés
en la justicia divina y en la obediencia al Señor. Así es de que, ¿qué te parece si oramos para que el Señor eh, permita que seamos revestidos de la justicia que caracteriza a los que por la obediencia son de bendición para otros? Amén. Que el Señor te bendiga.